Buenos días, estimado Lenin, y también mi cordial y respetuoso saludo para toda la teleaudiencia. Tendrá usted un minuto, doctora, para responder a cada una de las siguientes preguntas. Empecemos. Usted aspira a llegar a un legislativo que tiene apenas un 2% de aceptación y que se ha ganado su desprestigio y falta de credibilidad a pulso, entre casos de corrupción y falta de respuestas a las necesidades de la gente. ¿Cómo recuperar la imagen de esta función del Estado? Justamente por toda esta pérdida de la institucionalidad, y no solo me refiero a la primera función del Estado, que es el legislativo, sino en las instituciones de control, en la misma justicia, es lo que nuestra lucha es por principios, por valores eternos, porque siempre estará de moda la honradez, jamás pasará de moda decir la verdad, nunca pasará de moda respetar a los demás. Pero hay algunos a los que no les gusta estar a la moda. Entonces, legislar y fiscalizar son las funciones que tienen los asambleístas, pero se ha visto que en la práctica hacen más que eso. Por ejemplo, gestionan para sí o para los suyos hospitales y otras entidades públicas. Sugieren nombres para que sean nombrados funcionarios en distintos puestos de los gobiernos de turno. Cobran diezmos a sus asesores, entre otras cosas. Es decir, corrupción pura y dura. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para cambiar lo que hoy se ha convertido en la esencia del legislativo? Justo con los antecedentes que usted leyó, estimado Lenin, quiero recordar que en el año 2008, en calidad de asambleísta nacional constituyente, luego fui parte del régimen de transición denominado por la prensa congresillo. Generamos, junto con el ex asambleísta Manavita Trajano Andrade, la ley de extinción de dominio. Han pasado 12 años y hasta el momento no está aprobada esa herramienta legal como una lucha efectiva contra la corrupción. Pero junto con esta ley, que probablemente la aprueben por la presión de la opinión pública, vamos a crear la ley de justificación y confiscación de bienes, porque no es justo que personas que llegaron a la función pública, ya sea por voto popular o por designación de la autoridad nominadora, realmente hayan llegado a atracar los fondos públicos, que son un dinero sagrado que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Pero cuidado y se les adelantan, porque ya está lista para segundo debate, es lo que señalan los asambleístas, precisamente una ley de extinción de dominio. Ahora, su esposo, que busca llegar a la presidencia de la República de nuevo, propone cadenas perpetuas para los políticos corruptos y también permitir el porte de armas. Para ello se requieren reformas legales que deberían pasar por la Asamblea. ¿Cuánto hay, doctora Bohórquez, de populismo en estas propuestas? Se lo pregunto porque en la práctica, ¿realmente ustedes creen que portar armas desincentivará el delito o que cadenas perpetuas hará que haya menor corrupción en la función pública? Lucio Gutiérrez estará en la segunda vuelta e impulsaremos nuestro proyecto político de llamamiento a una mega consulta popular para reformar el COIP e incrustar la cadena perpetua para todos los ladrones de los fondos públicos. Realmente es inadmisible ver sentencias ridículas de 8 años de cárcel. Pasado ese tiempo, prescribió el delito y no han devuelto $1. Por eso tenemos que ir a la cadena perpetua de todos los pillos que han atracado el arca fiscal. Si en 3 meses no devuelven lo robado, entonces con procesos jurídicos expeditos comenzará también a encarcelarse a sus testaferros de uno en uno. Ya basta de que sigan llegando a estas altas funciones del Estado solamente para beneficiarse, para repartirse hospitales, para conseguir contratos, etcétera, etcétera.
Bueno, doctor, el peculado desde hace algunos años ya es un delito imprescriptible en el Ecuador. Ahora, con una aprobación tan baja como la que tiene la Asamblea Nacional, la propuesta ciudadana de consulta popular para reestructurar el legislativo y pasar a un sistema bicameral parecería que llega en un momento preciso. Le pregunto, ¿es solución de algo el tener un Senado, además, o podría generarse una duplicación en la representatividad? No, yo estoy totalmente de acuerdo con la bicameralidad. Sin embargo, para ello se requiere una profunda reforma a la Constitución, que no se la debe viabilizar a través de la primera función del Estado, que es el legislativo. Todos ya vemos que llegan representantes de diferentes bancadas, de diferentes líneas políticas. Por lo tanto, esa transformación, esa reforma constitucional tiene que venir solo junto al pueblo. Repito, a través de la mega consulta popular, donde se le debe preguntar al soberano: ¿quieres tú la reducción notoria, tal vez máximo en número de 60 los asambleístas por todo el Ecuador, y obviamente divididos en 2 cámaras, la de diputados, donde podrán llegar cada uno con su perfil adecuado, pero la Cámara Alta, la de senadores, deberá tener requisitos muy exigentes, donde quienes se presenten como candidatos deberán reunir otro tipo de perfil, como el de constitucionalistas, expertos en derecho y obviamente una calidad moral probada. En esa misma propuesta de iniciativa ciudadana se propone la reforma para que ya no sea el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea Nacional, la encargada de asumir las funciones de ese organismo, entre ellas la designación de autoridades de control, tal como era antes, tal como no funcionó antes. A su criterio, ¿es ese el camino? Sí y no. ¿Por qué digo esto? Porque para que lleguen esas famosas ternas al legislativo tendrá que haber un colegio o un grupo de personas que representen a la sociedad civil. Repito, un delegado de las universidades públicas, un delegado de las universidades privadas, un delegado de los colegios de profesionales, un delegado de las cámaras, que también son parte del pueblo: Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, etcétera, etcétera, un delegado de las minorías afroecuatorianas, un delegado del sector indígena. Entonces, son ellos que serán electos por su propio gremio, quienes serán capaces de estudiar el currículum de cada uno de los aspirantes, y va de allí a nacer las famosas ternas que pasarán hacia el legislativo, de tal manera que ya no habrá el famoso reparto que mal acostumbrado tenía al pueblo, donde se dividían la función judicial para los socialcristianos y un poco para la izquierda democrática y algo mínimo para la democracia popular, etcétera, etcétera. No, ahora tiene que nacer del pueblo, y son legítimos representantes aquellos delegados de estos colegios de profesionales y de gremios bien organizados. ¿Las elecciones legislativas deberían ser en primera vuelta como ahora o en segunda vuelta? Hacerlas en segunda vuelta, doctora Borges, ¿no le daría quizás al mandatario, al presidente de la República, la tan anhelada gobernabilidad, y además evitaría que las minorías hagan de sus votos un verdadero botín que es cotizado en el mercado de la política cada vez que se quiere aprobar un proyecto? Todo tiene su lado bueno, pero también su parte negativa. ¿Por qué yo sí estoy de acuerdo en que los asambleístas sean electos en primera vuelta? Porque se necesita, para una democracia madura, que haya pesos y contrapesos, no una mayoría legislativa totalmente sumisa y subordinada al Poder Ejecutivo, porque allí sí volveríamos a repetir la nefasta década correísta. Es mejor
enfrentarse a un Congreso con diferentes representantes ideológicos, políticos y de algunos sectores para establecer ese sano control que debe partir desde la primera función del Estado. No se olvide que dentro de la legislación está el expedir, el derogar y el reformar leyes, pero también la tarea fundamental, hoy más que nunca, es la de la fiscalización. Pero en cambio un legislativo hecho de retazos un buen día se levanta, se pone de acuerdo y declaran cesante el cargo de presidente de la República. Ya le pasó a su esposo. Así es, usted lo ha nombrado perfectamente, pero no olvidemos que la cúpula militar, es decir, los generales, son los que han sido factor determinante para inclinar la balanza. Si los generales apoyan al jefe de Estado, ese gobierno se mantiene. Ejemplo, las pasadas movilizaciones de octubre de 2019, donde la cúpula militar continuó respaldando al actual gobierno. Otro ejemplo típico es el de Venezuela, donde se movilizan en Caracas más de 1 millón de venezolanos gritando "fuera Maduro, fuera". ¿Él ha salido? No, porque le respaldan los generales. Y otra evidencia enorme ocurrida en Bolivia en las pasadas elecciones con la instauración de la reelección indefinida. Supuestamente ganó Evo Morales, pero los generales, conocedores muy bien de que fue un proceso fraudulento, le dijeron no, un momentito, usted aquí no ganó nada, le pusieron en un avión y a México. Eso comprueba que los que suben y bajan presidentes, en definitiva, son los generales. Usted es doctor en medicina y el mundo entero vive los efectos de una pandemia que ha golpeado particularmente fuerte a nuestro país. ¿Qué propuesta tiene usted, doctora Borges, para el sector de la salud que ha quedado claro hace agua por todos lados? Por supuesto, estamos en saldo en rojo y todo esto se debe a sus autoridades que no han hecho respetar el Código Orgánico de la Salud, que sí amerita una reforma. ¿Cómo es posible que tengamos un código orgánico donde ni siquiera se encuentra implementado un cuadro básico de medicamentos? Pero más allá de todas las reformas legales está en el hecho de que toda la institucionalidad en el Estado ecuatoriano se ha devaluado, se ha degenerado por el atraco de los fondos públicos, porque se robaron la plata, no hubo dinero para la creación de mayor número de unidades de cuidados intensivos, porque se robaron la plata, no hubo dinero para comprar más respiradores, porque se robaron la plata, no hubo dinero para comprar medicamentos, porque se robaron la plata, no tienen ni para pagar por más de 10 meses a nuestros médicos posgradistas. Por lo tanto, la parte medular en este tema es la recuperación del dinero robado. Fiscalización es una de las acciones que tienen los legisladores. ¿A quién o qué le interesa fiscalizar a Ximena Borges en caso de llegar a la Asamblea? Como ya lo mencioné, dentro de esta reforma al COIP, que solo se logrará a través de una consulta popular, aparte de aprobarse esta ley de extinción de dominio, que probablemente lo logren en las próximas semanas, se necesita engendrar esta ley de justificación y confiscación de bienes, porque no es dable que alguien que llegó a la función pública de la noche a la mañana se vuelva un magnate, dueño de mansiones, de casas, de yates, departamentos, doctora, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿De dónde? Pero entonces, eso es trabajo de la función judicial. El control político que le corresponde a los legisladores. ¿Le interesa a usted, no sé, fiscalizar lo ocurrido en el Ministerio de Salud, algún ministro, al de Economía, qué sé yo, no sé, qué es lo que tiene usted en la mira? Aquí debemos emprender en una fiscalización exhaustiva, sobre todo en el sector
petrolero. Todo lo que ha constituido un desangre para el erario nacional, como por ejemplo los contratos de la preventa petrolera a Petrochina y a Petrotailandia, lo que significó también la famosa repotenciación de la refinería Esmeraldas o la construcción de la única refinería invisible en el mundo, la del Aromo, donde solo para aplanar un terreno allá en el Aromo se fueron más de 1.500 millones de dólares y ahora sirve de pista de aterrizaje de las narcoavionetas. Doctora, eso es lo que se debe investigar. Doctora Borges, finalmente un mensaje para los electores. Por supuesto, un mensaje de optimismo, de alegría y de realmente una fraternidad, para que en medio de esta anomia política donde el pueblo ha perdido la esperanza, tienen un quemimportismo y hasta cierto grado una comodidad para no interesarse en el tema de la política. Darse cuenta de que todavía existimos personas honradas, gente patriota, que sí tenemos un sentido cívico en altísimo grado y que vamos a luchar por causas justas y causas nacionales. Vamos por la 3, vamos por Lucio. Queremos agradecer a Jimena Borges, primera candidata a asambleísta nacional por la lista 3, Partido Sociedad Patriótica. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, estimado Lenin. Un buen día para usted, doctora. Son las 7:13 aquí en Contacto Directo. Denise. Vamos a una pausa, Lenin, y al volver vamos a hacer una revisión a las últimas reformas a la ley orgánica de la función legislativa que ya están en vigencia. ¿Cómo aportan en la lucha contra la corrupción al interior de la Asamblea? Ya regresamos con el asambleísta Esteban Torres, de Tiempo de Cambio, PSC. Sigue en nuestra sintonía. El 80% de la ley orgánica de la función legislativa fue reformada recientemente, en octubre nomás, por 116 legisladores que buscan de alguna manera darle la vuelta a una situación que se ha convertido en estigma. Ser la asamblea de menor aceptación y credibilidad desde el retorno a la democracia. Y por ejemplo, se creó un comité de ética como si la ética proviniera de cuerpos colegiados y no fuera un elemento constitutivo de la conducta humana que está más allá de observaciones o vigilancias. Bueno, esta mañana nos acompaña Esteban Torres, asambleísta del movimiento Tiempo de Cambio por la provincia de Tungurahua, en alianza con el Partido Social Cristiano. Abogado, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciado, a las órdenes. ¿Cuáles son los elementos positivos que tiene esta reforma a la ley de la función legislativa que llevaba tiempo, mucho tiempo, sin llenar bastantes vacíos? Bueno, una serie de reformas de forma, precisamente, pero fundamentalmente nuevas herramientas para combatir la corrupción de los asambleístas, lo cual es lamentable porque hay muchos asambleístas que se han dedicado a defender los intereses de sus bolsillos y no los intereses de su provincia. El Comité de Ética es una de esas herramientas y, por supuesto, una serie de causales adicionales para la censura y la destitución de los asambleístas que, como le digo, llenan y han llenado esta asamblea y la han convertido en un nido de ratas, cuando tiene que ser un órgano donde esté la moral de los ciudadanos en servicio de los altos intereses del Ecuador. Si lo que se quiere es facilitar el combate contra la corrupción al interior de la asamblea, ¿por qué se incrementó el número de votos que se requieren para destituir a un legislador? 91 votos son necesarios ahora para destituir a un asambleísta y hay quienes señalan que eso tiene un solo nombre, espíritu de cuerpo. Bueno, la mayoría de destituciones de asambleístas en este periodo se han dado con más de 91 votos. 91 votos son los que se requieren también para la censura de un ministro. Lo que se ha hecho es equiparar el mismo número de votos, pero en los casos que hemos conocido han superado incluso los 100 votos en una de las destituciones. Y vea usted que incluso varios se ven obligados a renunciar antes de que les caiga el peso de la sanción. Hay más de 60 asambleístas que están investigados. Esta asamblea no puede seguir así. Y si termina así, la próxima no puede tener los vicios que ha tenido esta. Y por eso las reformas, creo, no solo por el Comité de Ética, pasan para paliar este gran problema y para entregarle al Ecuador una asamblea con menos corrupción de asambleístas. ¿El cobro de diezmos ya es causal de destitución para un asambleísta?
Era ya, en mi criterio jurídico, una causal de destitución. Lo que se ha hecho en esta reforma es que lo ha puesto de forma explícita para que no haya ninguna pérdida en la discusión sobre la destitución de un asambleísta que haya incurrido en este hecho. Pero se lo ha puesto actualmente, aunque yo creo que era una conducta moralmente reprochable y, por supuesto, sancionable antes con la misma ley. ¿Y la gestión de cargos públicos? Bueno, eso estaba ya en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que se ha hecho es profundizar y mejorar la redacción para que no quede realmente ninguna tela de duda de que aquel asambleísta que va a servirse, que va a vender el voto, que va a condicionar su voto en leyes a cambio de hospitales, a cambio de salvar a personas en juicios políticos, no se salga con la suya y que no haya, por supuesto, espíritu de cuerpo, porque aquí los que pierden son todos los ecuatorianos, todos los asambleístas, por culpa, por supuesto, de estos rateros que se ponen terno y dicen que son asambleístas. ¿Qué pasó en esta asamblea en particular, en este periodo legislativo, Esteban, que de repente aparecieron decenas, más de 60 asambleístas investigados por casos de corrupción, aparecen decenas de casos de distinto tipo? ¿Es que esto siempre ha estado ocurriendo y ahora simplemente lo evidenciamos? ¿O es que algo en particular se desarrolló en este periodo y entonces todos entraron al mambo? Estos últimos años, en donde hubo muchísimo dinero, algunas personas se mal acostumbraron a tener funciones públicas para servirse de forma personal. Esta podredumbre de la función pública, no solo en la Asamblea, sino en el gobierno también, tiene que terminar. El Ecuador no puede seguir así y los asambleístas tienen que dar el ejemplo de ser personas que estén velando por los intereses de sus conciudadanos en sus provincias, de los intereses de los ecuatorianos y no estarse sirviendo, pidiendo a cambio hospitales, pidiendo a cambio otras cosas para salir de la función pública, algunos incluso destituidos, en prisión. Esto tiene que terminar y por eso se haga un llamado a los ciudadanos en las próximas elecciones a votar conscientemente, a saber quiénes pueden sentarse en la Asamblea Nacional, porque el órgano en sí no es malo. Es un elemento fundamental de los ciudadanos en democracia, pero si está compuesto por las personas equivocadas, tendremos lo que hemos vivido hasta ahora. Con estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿ya se eliminó la posibilidad de que los juicios políticos duerman por meses en el CAL? Así es, y es una reforma que era necesaria. Vea usted lo que pasó con otros juicios políticos en donde se morían en la comisión y a cambio de esa muerte les entregaban partidos políticos, les entregaban más hospitales. Eso se terminó. Ya la Comisión de Fiscalización no tiene poder para tumbarse un juicio, sino que es el Pleno el único llamado y las 137 voluntades a resolver la censura de un funcionario. Y lo mismo pasa también con el segundo debate. Antes el ponente tenía un poder impresionante para poner lo que quería. Hoy no. Hoy tiene que socializar los cambios a la comisión y proponernos al Pleno. Son temas, yo creo que positivos, que esperemos ya en la próxima asamblea y ojalá en los meses que le restan, sirvan para mejorar la expedición de leyes en beneficio de los ciudadanos. Reformas que terminan devaluando, hablando en términos monetarios, a la Comisión de Fiscalización. Permítame el cinismo. Bueno, la Comisión de Fiscalización va a recomendar lo que hace hoy también, pero tiene que ser el Pleno, porque lo que queremos evitar es lo que ha sucedido, que varios juicios políticos, a través de la negociación, ya no con bancadas, lo que sea, sino con 10 asambleístas, se caigan. Se tiene que tomar la decisión en el Pleno y para eso se han hecho estas reformas que creo que son positivas y que ya se van a aplicar en los juicios políticos que incluso se tramiten en estos meses. Ya no será tan peleado entonces el querer pertenecer a esa comisión en particular como lo era antes. Evidentemente no, y también habían asambleístas que sabían que si estaban en la Comisión de Fiscalización iban a hacer grandes negocios. Esa es la perversión a la que ha llegado esta asamblea. En el pasado también hubo corrupción, pero no a los niveles que se ha vivido hoy. Y por eso la asamblea tiene que reformarse, tiene que cambiar, tiene que ser un órgano transformador de progreso, no un obstáculo de corrupción para investigar y para fiscalizar a los corruptos. Modificado ese 80%,
¿Se quedan ustedes satisfechos en la Comisión de Justicia, en la Asamblea Nacional, o creen que hubo todavía algunas cositas por allí que se les quedaron en el tintero? En lo posible, las reformas fueron positivas. Se ha incrementado el número de comisiones, algo con lo que yo no estaba de acuerdo, y son 15 comisiones permanentes. El Comité de Ética sí es algo fundamental, tomando los mejores ejemplos de otras legislaciones, especialmente de Chile. Y por supuesto, algo que sí me congratula son los cambios en el segundo debate para que ya no sea una sola persona la que decida qué comas y qué palabras pone, faltando 5 minutos para la votación, sino que hay una verdadera discusión de las leyes y, por supuesto, un entendimiento de lo que hace falta y lo que no hace falta. ¿Sería iluso pensar que una reforma legal vaya a mejorar la calidad del Parlamento o a eliminar los casos de corrupción? Iluso también sería el no darse cuenta de que siempre los legislativos hacen la reforma o tratan de hacerla al finalizar sus periodos. Pasó en el 2012, pasó en el 2017 y pasa ahora. ¿Por qué? ¿Acaso les resultaba cómodo trabajar con una ley con vacíos y que la rigidez corra para los que vienen después? Falta de decisión política, 2 años desde que se discutía la ley hasta que finalmente fue votada. Afortunadamente no recibió un veto del Ejecutivo como en otras ocasiones y la ley está vigente, las reformas están vigentes, pero lo que usted dice es muy cierto. No con leyes se cambia el país, se cambia con personas, con buenos legisladores, con buenos funcionarios, con un presidente y un vicepresidente que trabajen para el ecuatoriano. Las instituciones las componen fundamentalmente personas. Y por eso, un cambio de personas, un cambio con personas preparadas es fundamental para mejorar la situación del Estado y, por supuesto, la situación del Ecuador en general. Una última cosa, Esteban, y en función a la coyuntura, ¿ya saben cómo van a votar en el juicio político contra María Paula Romo? ¿Será por su censura y destitución? Bueno, yo en lo personal voy a votar a favor de la destitución. Yo no concibo que en octubre del año pasado hayamos tenido policías secuestrados, policías mujeres manoseadas, policías sin armas, policías que no hayan podido defender a la ciudadanía y los hayan dejado desprotegidos y, por supuesto, ciudades incendiadas. Si yo hubiera sido ministro de gobierno en ese tiempo, estarían presos hoy estas personas que hacen de las suyas, que presentan libros y que están campeando por todo el Ecuador. Hizo falta decisión y firmeza, y eso es lo que sin duda se cuestionará el día de hoy. Esteban Torres, legislador por tiempos de cambio en alianza con el Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Gracias. Momento de despedir Contacto Directo. Vienen más noticias en Televistazo en la comunidad. Gracias por acompañarnos. Mañana continúan las entrevistas, 6:55 en Contacto Directo.